Hemos hablado durante estos tiempos, y ya hay 2 prédicas respecto al llamado. Hemos hablado sobre si somos llamados o escogidos, si somos llamados para servir. Pero muchos me preguntaron qué y cómo yo sé que soy llamado, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿cómo es esta selección que Dios hace? Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4. Y es un tema que vamos a ir desarrollando en este tiempo, en 3 prédicas consecutivas. Vamos a tratar de hacerlas para que podamos entender bien cómo es el llamado y para qué nos llama Dios y cómo es que Él instala el llamado en las personas. Dentro de lo que vamos viendo a través de los tiempos, podemos ver que hay los que son llamados, ¿no? Los que son levantados por hombre y los que son los que se anotan sin que nadie los llame, ¿no? ¿Han visto ustedes? Hay de esas personas, ¿no? A uno lo llaman, a otro lo levantan y el otro se anota sin que nadie le diga nada y bueno, sucede. Vamos a ver, Efesios 4 dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fueron llamados en una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Del que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Gracias, Señor. Cuando uno es llamado, cuando uno empieza a transitar los caminos del Señor, uno tiene que entender para qué es llamado. ¿Sí? Usted ha sido predestinado. La palabra dice que somos predestinados. Es decir, que cada uno que está acá tiene un objetivo para Dios. Ninguno está acá por casualidad, no porque yo me dolía la muela y vine acá para que me cure. No. Usted llegó acá porque Dios tenía un plan y tiene un plan para su vida. Amén. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos distinguir cuándo Dios nos llama y cómo es que Dios nos va a llamar. Muchos que se dicen que son llamados, lo marcan a través de lo que le puede decir un pastor. No, tú vas a servir en la iglesia. Pero aún el servir en la iglesia no significa servir a la iglesia o servir al pastor. Significa servir al Señor. Es una cosa muy seria. Pero para ser llamado, vamos a ver 2
hombres que fueron llamados y cuáles fueron sus respuestas y por qué sus respuestas fueron de esa manera. El primer caso que vamos a ver es Moisés y el segundo que vamos a ver es Pablo. ¿Sí? Estaba en la alabanza y escuchaba que decía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados. ¿Para qué? Para anunciar. Josué también hablaba del llamado, del servicio y del sonar de las trompetas para presentarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros vemos los llamados, hay una principal característica. Es Dios quien te llama. Moisés fue llamado y atraído, cuando uno va al libro de Éxodo, capítulo 3, dice que le llamó la atención una zarza que no dejaba de arder. Y él se acercó. Y el ángel del Señor le dijo, detente, descálzate porque lo que estás pisando es tierra santa. Es decir, Dios siempre te va a llamar. No es que yo elijo. De ahí es la diferencia entre los que quieren servir a Dios porque tienen la voluntad de servir a Dios, se van a seminarios, se preparan, que no está mal, es lo más bueno que puedes hacer. Pero Dios te está llamando para que lo sirvas en el área que tú quieres servir. Ahí viene el problema. El problema radica en que tú quieres ser pastor. Y si Dios te está llamándote para que seas un evangelista. No, yo quiero ser evangelista. Y si Él te está llamando para que seas maestro. Y ese es un gran problema dentro de las iglesias. Hay pastores que están de apóstoles, apóstoles que están de evangelistas, evangelistas que están de maestros. Es decir, no están ubicados en lo que Dios les da. No digo que no van a ser utilizados. Porque si se hizo hablar a la mula de Balaam, ¿cuánto más no me hace hablar a mí? ¿Verdad? Amén. Y a usted también lo va a usar. Claro que sí. Ahora, fíjese lo que pasa cuando le llama a Moisés. Moisés no conocía a Dios. Moisés no tenía una relación con Dios. Pero para conocer a Dios, usted y yo, para recibir el llamado, primeramente está basado en una relación con Él. Amén. Usted no puede pretender ser llamado como de una noche a la mañana y decir, uy, Dios me llamó anoche me dijo, ¿no? Si usted no tiene una relación con Él, ¿cómo yo puedo hablar con usted si no tengo una relación con usted? Si yo le llamo por teléfono y usted no conoce mi número, ¿usted me contestará? No creo, ¿no? Usted mirará desconocido, ¡plac! Me va a soltar, me va a brinquear, no me va a querer contestar. Porque si yo no lo conozco, yo no conozco a esta persona, ¿verdad? Y eso sucede con él. Y él no conocía a Dios. Ahora vamos a ver, Pablo. ¿Pablo conocía a Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. ¿Conocía a Dios? ¿Sí o no? Y Pablo actúa de otra manera. Mientras que cuando se acerca a Moisés no conocía a Dios. ¿Sí? Pablo sí lo conocía. Por eso es que cuando él es confrontado por Cristo, le dice, ¿quién eres tú? Porque él conocía al Padre, pero no conocía al Hijo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hay diferencia. Hay diferencia. Pablo tenía una relación con Dios. Es más, Pablo perseguía a los cristianos pensando en que hacía bien a Dios. Porque su celo lo llevaba a eso. Ahora, yo quiero que vayan a Éxodo 3, por favor.
para que me vayan entendiendo, mejor lo que estoy hablando. Busquen el libro de Éxodo, capítulo 3, segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el primero? Apocalipsis, ¿no? No. No. Si lo veo desde atrás, sí, el primero es Apocalipsis. Si vengo de retro, no me digan que no, sí, es Apocalipsis. Bien. Fíjense lo que sucede acá. Capítulo 3, versículos 5. Le dice, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque esta es tierra santa. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué está haciendo Dios? Se está presentando. Porque evidentemente él no sabía a quién le estaba hablando o quién le estaba hablando a él. Y note esto, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto es lo importante. El llamado y la relación con Dios es personal. ¿Vieron que varias veces les he marcado? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y acá le aumenta, yo soy el Dios de tu padre. ¿Por qué? Porque el padre de Moisés sí conocía al Dios vivo. Él era un levita. El papá de Moisés, que estaba esclavo en Egipto, él sí conocía al Dios de Abraham. Él sí conocía al Dios de Isaac. Él sí tenía, pero él no. Después dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y hoy, cuando te llama Dios, te dice, yo soy el Dios del cual has escuchado siempre. ¿Sí? Y miren, 3:11. El problema de Moisés es que cuando escucha el llamado de Dios, él se considera que no es digno de esto. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el llamado es que no queremos reconocer o no queremos saber realmente o tomar conciencia de lo que nosotros somos. Dice, ¿quién soy yo? Le dice, cuando le dice, tienes que ir a libertad a mi pueblo, dice, ¿quién soy yo para ir a esa libertad? ¿Cuántas veces cuando le han dicho, hermanita, ¿puede orar por mí? Y usted dice, ¿quién soy yo para orar? Juancito, ¿puedes orar por mí? Yo, ¿verdad? O Juan, ¿pueden ir allá? ¿Podemos ir a predicar? Yo. ¿Sí? Sí. Juan sí puede, ¿viste? No, ahorita no de otro Juan, no de vos. No te haga también la estrella de la iglesia, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? O Henry, vamos a hacer tal cosa. Yo. Sí, tú. Porque cuando Dios te llama, acuérdate que no es en tu nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién soy yo? No, ¿sabes quién eres tú? Eres un hijo comprado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eres un predestinado y un llamado a su servicio. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros en nuestro concepto creemos que solamente ser llamado es ser pastor, maestro, apóstol, evangelista, ¿no? Profeta. Y no es así. Somos un cuerpo y cada uno, ¿vieron lo que decía en el libro de Efesios? Un cuerpo constituido, ¿verdad? Entonces, lógicamente, voy a hacer una metáfora del cuerpo con los ministerios. Digamos que los ministerios son los sentidos, son 5 sentidos, ¿verdad? Son 5 ministerios. Uno es el que ve, uno es el que huele, otro es el que cata,
otro es el que siente y otro es el que escucha. ¿Sí o no? 5 sentidos. Pongámosle su nombre a cada uno de los sentidos. ¿No? El que ve, ¿quién sería el que ve? ¿O quién sería el que habla? Arrancamos por el que habla. El que habla puede ser profeta, pero también puede ser evangelista, porque es el que pregona la palabra de Dios. ¿Quién es el que escucha? Ahí sí me gusta más el profeta, porque es el que está atento a lo que dice Dios, para poder transmitir. ¿Sí? ¿Quién es el que siente? ¿Acaso no es el pastor? ¿No es el que cuando le pasa algo a sus ovejitas le duele? ¿Quién es el que ve? ¿No es el maestro? El que te anda... ¿Qué estás haciendo? Y te anda corrigiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y quién sería el que... Tendría a ser el apóstol, ¿verdad? A ver, acá huele algo raro. A ver, ¿qué anda pasando por acá? ¿Sí? Es el que la tiene clara, ¿no? Ya con el reloj nomás. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y todos se miran inocentes, ¿no? ¿Sí o no? Así funciona. Pero en el cuerpo no solamente están los 5 sentidos. Si bien es cierto que están desparramados en todo el cuerpo, Dios también necesita venas, necesita nervios, necesita riñones, necesita pulmones, que no dejan de estar fuera del cuerpo. Pero digamos que la sensibilidad de la iglesia o del pueblo de Dios se maneja a través de los ministerios. ¿Nos quedó claro más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Bien. Entonces, una de las cosas es esa. No te sientas menos que nadie. Y acá se ve más claramente cuando la carencia de relación de Moisés con el Padre. Cuando le dice, si voy, ¿a nombre de quién voy a ir? ¿Cuál es su nombre? Le pregunta la segunda pregunta de Moisés. ¿Cuál es su nombre? ¿A nombre de quién voy? Si yo voy allá, sí, pero ¿a nombre de quién? Y él dice, yo soy el que soy. Por eso creo que es diferente a lo de Pablo. Porque Pablo, cuando tiene esa relación, le pregunta, ¿quién eres tú? Porque él ya lo conocía. Este le pregunta, ¿y a nombre de quién? O sea, está todo bien, bueno, Tierra Santa, bárbaro. Bueno, está bien, yo soy ese, pero bueno. Pero ¿cuál es su nombre? ¿No? Otro de los problemas que tenemos nosotros es que siempre decimos, no me van a creer, no me van a dar importancia, no me van a... Señor, pero si yo voy, mira que yo soy tierra, polvo de la tierra, gusano de Jacob. Seguimos pensando en esa manera. Déjame decirte, que no te importa que no te crean a ti, sino lo que importa es que le crean a Él. Pero si no me creen a mí, no le van a creer a Él. Mentira. A ti no te van a creer. Pero tarde o temprano esa palabra que tú largaste o que dijiste en el nombre del Señor y que te dijo el Señor, va a cumplirse, va a dar el fruto necesario. Amén. Por eso que no te importe que no te crean a ti. Lo importante es que tarde o temprano le crean a Él. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos escuchado testimonios que dicen, y a mí me habló un hermanito tanto tiempo? ¿Sí o no? La hermanita estuvo orando tanto tiempo. ¿Sí? O a mí me dijeron en la iglesia que iba a venir mi familia y yo no le creía tanto tiempo. Y cuando se cumplió el tiempo, ¿qué pasó? Viniste a los pies del Señor. Tu familia se convirtió al Señor. Porque es todo su proceso. ¿Sí? No me van a creer. Pretexto de hombre. Ahora Moisés, y fíjense que Moisés es comparado con Jesús, ¿sí? Acuérdense eso. Le pone otro pretexto, no sé hablar. ¿Sí? A ver, fíjense ahí. Ya que están por Éxodo, pásense al capítulo 4, versículo 10.
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de hablar. Ahora, no es necesario que tú sepas hablar. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo digo? Porque acá está hablando de que tiene que hablar a Faraón, ¿verdad? Muchas veces nosotros pretendemos hablar y hay muchos que hablan mucho, pero nuestro actuar les dice mucho de lo que hablamos. Hermano, cuando tú eres llamado, tú eres reflejo del Señor. Tú eres reflejo del Dios al cual tú representas. ¿Ustedes por qué creen que me he visto así tan lindo, tan guapo todos los domingos? Saco, corbata, me perfumo. ¿Saben por qué? Porque yo cuando estoy en este púlpito, yo estoy representando a alguien. ¿Me dejo entender? Amén. Cuando yo estoy en este púlpito, yo represento al Dios vivo. ¿Usted ha visto alguna vez a un embajador en una reunión donde está con el resto del pueblo, presentarse en chancletas, remerita, todo transpirado? ¿Alguna vez lo han visto? No, ¿verdad? ¿O en shortcito? No, nunca, ¿verdad? ¿Cómo ven a los embajadores? Siempre vienen pericotaditos, corbatitas, así como yo, así guapo como yo, ¿verdad? Y es por eso, porque nosotros somos embajadores del Señor. Amén. ¿Ok? Y no importa que tú no sepas hablar, lo importante es que tú des un testimonio. Y un testimonio, y esa es la forma de hablar tuya, en tu actuar, en tu forma de comportarte, en tu forma, hasta como cuando trabajas. La eficiencia en tu trabajo. Mira, wow, yo le dije que me hiciera 20 mesitas y me hizo 30 mesitas. ¿Pero cómo? Eficiencia. Yo le dije que me haga esta pared y él ya me la revocó. Si la palabra dice, si alguien te pide algo, si alguien te pide ¿qué dice? Tu capa, dale tu mano. Si alguien te dice, lleva esto 1 milla, llévale 2 millas. Eso habla por ti. Excelencia. A ver, estito. Terminar. Hacerlo bien. Eso habla más. Y después así, ¿y usted por qué hace eso? Ah, porque yo tengo un Dios que me dice que tengo que hacer lo mejor de lo mejor. Porque no lo hago ni siquiera para usted. Lo hago para ojos de mi Señor. Amén. La palabra dice, mas todo cuanto hagáis, no lo hagáis para ojos de hombre, sino para ojos de tu Señor. ¿Sí? Amén. Otra cosa que tenemos cuando nos llaman, porque este le está llamando a Moisés. Cuando nos llama Dios, muchas veces, ¿qué le decimos? No, envía a otro. Otra de las respuestas de Moisés, envía a otro. Nunca te sientas menos frente al llamado del Señor. El envía a otro no sirve. El envía a otro no existe. ¿Sabían eso? Yo me acuerdo cuando llegamos acá a Argentina, estábamos con un pastor que abandonó el ministerio por los negocios, era un hombre de negocios, pero también estaba en el ministerio. Y cuando yo le comenté cómo había llegado y le digo, pero usted, me dice, ¿qué hacía antes? Bueno, yo trabajaba en Pepsi Cola, mi esposa trabajaba en el municipio, tenía un rango, tenía un puesto yo, tenía camioneta, tenía bebé, todo lo que era, ¿no? Y me decía, ¿y usted dejó todo eso? Sí, le digo, pero con lo que usted ganaba, ¿por qué no envió a otro? Y yo le dije, ¿yo por qué voy a enviar a otro si me llamó a mí? Pero ahora está pasando necesidad. Sí, pero me llamó a mí. Y es que, hermana mía, y es que, hermano mío, su dinero, su ofrenda, o lo que usted quiere hacer, le importa 4 pepinitos al Señor. A él lo que le importa es su obediencia.
Si Él le llamó a usted, usted con su diezmo, si usted le llamaron para ser misionero, para ir a las naciones, no quiera pagar a los misioneros para que vayan. No, a usted la llamó de misionero, a usted lo llamó de misionero. Su dinero no va a compensar el llamamiento que Dios le hace. Cuando usted desobedece a Dios, Dios tiene planes, metas, y los va a cumplir. Eso yo lo sé y sé que es así. Miren, yo una vez era muy joven yo, y el Señor me dice, ve y dile al pastor tal cosa. Yo tenía 18 años. Y mi pastor ya era anciano, y estaba el otro pastor más, eran los dos pastores. Ve y diles. Y yo de un julaje, digo, Señor, pero yo soy muy joven, Señor. ¿Yo cómo lo voy a hacer, Señor? No, Señor, que lo haga otro, Señor. Yo tengo miedo. Vino una hermana y me dice, Henry, el Señor te está ordenando que hagas una cosa. Dice el Señor que lo hagas. Es más, el Espíritu le habló a esta hermana y la hermana vino y me dice, Henry, haz lo que tienes que hacer. Y yo, no, Señor, no, yo soy indigno de hacerlo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tú eres indigno. Mira, en la época que yo le estoy hablando de hace más o menos 30 años atrás. No saquen cuentas, por favor. ¿Sí? ¿Qué era? Había un hermano que estaba divorciado. En esa época, el divorciado era marginado, lo tenían atrás, porque era pecado, ¿sí? O sea, era algo aberrante, digamos, algo, se lo tenía en la congregación, pero no se lo incluía mucho, o sea, estaba en disciplina el hermano, ¿no? Y él me dice, ¿así? Mira, de lo que ustedes consideran inicuo, sale, y el hermano se para llorando, va y le da el mensaje. ¿Tú crees que yo me voy a detener, hijo? Ahora ve y diles tú también. ¿Sabe cómo me salté del banco donde estaba y les di el mensaje que tenía para mis pastores? Dese cuenta, Dios no se va a detener, pero sí te va a pedir cuentas por no cumplir lo que Él te manda. Amén. ¿Sí? El profeta Jeremías decía, tengo que clamar, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo voy a escapar de ti? ¿Cómo me escapo si ese fuego me quema acá adentro? Señor, y Pablo que decía, me es de imperiosa necesidad, imperiosa. No es porque yo quiero, sino es como que tengo clavos que me dicen, habla de Cristo. Ese es el llamado. Amén. Aunque ustedes no lo crean, amados hermanos, estar aquí es un precio altísimo. Pero ¿saben qué? La recompensa es mucho mayor. Amén. La satisfacción es mucho mayor. Bien. Entonces, si se dan cuenta en la parte de abajo, ahí donde dice envía otro. ¿Dónde estamos? En el versículo 13. Sí, ¿no? Le dice, ve. Bueno, el Señor después le dice, ve. Y cuando le dice ve, es una acción imperativa. Y el Señor le dijo, ve, Es decir, que ya veo que ya se estaba enojando el Señor. Y le dice, no tienes tú a tu hermano, bueno, él va a hablar por ti, ya, por último, cabezón, si no querés. Pero tú tienes que cumplir lo que yo te digo. ¿Ok? Ahora nos vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Fíjense, ya también este hombre llamado Pablo, que empieza a conocer, que ya conoce, a Dios, le dice, Señor, ¿quién eres?
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Te doy una cosa, te da cosas contra el aguijón. Y le dice, y acá la diferencia entre Moisés y Pablo. Mientras Moisés no quiere hacer nada, Pablo le dice, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque al tener una relación con el Padre, Pablo reconoció automáticamente la autoridad de Jesucristo. Porque el Padre y el Hijo es el mismo. Dijo, wow, Señor, perdóname. O sea, ¿eres el mismo que está allá tú? Sí, soy el mismo. Entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú, Señor? Y esa debería ser nuestra actitud. Pero si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos un tiempo de intimidad con Él, ¿cómo le podemos reconocer cuando el Señor nos diga, ve y di? ¿Cómo podemos reconocer cuando Él nos dice, habla tal cosa o actúa de esta manera? Si no lo conocemos. Pablo lo conocía. Y le dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y dice que él cuando cayó, se levantó y lo mandó a Damasco. Y él obedeció a lo que Dios le dijo, espérame. Y es más, él quedó ciego. ¿Se imaginan? O sea, quedarte ciego. Pararte y decir, bueno, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Para dónde? Para allá, bueno. O decía alguien, llévame. ¿Dónde? No sé. Tú llévame donde me tienes que llevar. Yo te voy a guiar. El ciego guiando al ciego, ¿no? Yo te voy a decir dónde. Y seguro que lo llevaba por las calles de Damasco. Estoy queriendo inventarme cómo habrá sido la situación, ¿no? Los que lo llevaron decían, por esta calle, no, a la derecha, volteaba. Y es que él seguramente tenía la visión puesta de Dios en su mente que decía, a esa casa tienes que ir. Porque no dice que fue al cuartel, si iba con soldados. ¿Cuál es lo más lógico? Si está ciego, un enviado. Si está ciego, va al cuartel. Y como era sacerdote podía ir a la sinagoga, pero la Biblia no dice que fue ni a la sinagoga ni al cuartel. Dice, fue a una casa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Amén. Hermanos, cuando Dios te llama, así estés ciego, ve al oído de Dios. Amén. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te hable, eso es importante. No podemos ser llamados, no podemos servir a Dios si no lo escuchamos a Él. Como yo les decía el otro domingo, ¿no? Estaba yendo a Buenos Aires, predica ya hecha, y el Señor me dice, empieza a escribir. Epa, escribe. Está bien, Señor, a escribir. Porque si no, lo que yo iba a decir iba a ser de hombre. ¿Hubiera salido buena predica? Sí, se la prediqué a ustedes ese domingo. Pero no hubiera sido la voluntad de Dios para ese grupo, para ese pueblo, para esas personas. Yo les digo, yo a veces he agarrado una prédica y he predicado en 4 sitios distintos en esa misma semana, y acá tengo a mi señora de testigo, y los 4 mensajes son distintos. Y me dice, pero ¿cómo haces? Y bueno, yo no soy el que hablo, yo soy la mula. El Señor larga lo que tiene que decir para cada grupo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora fíjense, llamados, ¿no? Ya vimos a Moisés, ya vimos a Pablo. Y sucede una cosa singular si me siguen ahí en el capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Fíjense lo que pasa en el versículo 10. ¿Quién me ayuda ahí? Hechos 9:10. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, le dijo. Aquí estoy, Señor.
Es decir, era una persona que ya era llamada y que tenía esa comunión con Dios. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice? Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías le responde. ¿Qué le dice? Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ahora yo quiero que vea versículo 15. No sé si en su Biblia está marcado como el que tengo yo acá, pero está con símbolos de exclamación. Y dice, ve. Insistió el Señor. Ahora, a veces somos llamados, a veces ya tenemos la sensibilidad de Dios, pero a veces no nos da la gana de querer hacer lo que Él nos ordena, porque pensamos, tal vez no es del Señor. Y si me pasa esto, y le vamos buscando la vuelta, ¿verdad? Somos vuelteros, vamos a ser sinceros, todos somos vuelteros. Y si el Señor, pero ¿será del Señor, pastor? ¿Usted cree que tengo que ir de misionero? Sí, ¿por qué no? Si el Señor te llamó. ¿Será que yo podré enseñar la palabra? Claro que sí, que puedes enseñar la palabra. ¿Será que el Señor que quiera que yo abra una casa de oración en casa? Si el Señor te dice, claro que sí, hija. Claro que sí, hijo. ¿Cómo que no? ¿Sí? Pero notemos una cosa. En ambos casos, tanto como Moisés y como Pablo, cuando son llamados, tienen un propósito. Cuando tú revisas todas las historias de la Biblia, cada uno de los llamados y cada uno de los personajes bíblicos cumple un propósito. Ninguno escapa a ello. Moisés fue llamado con el propósito de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Pablo, ¿qué dice? Le he mostrado cuánto ha de padecer en mi nombre. Se presentará ante reyes, ante príncipes, y sufrirá por mi causa. Eso no nos gusta, ¿verdad? Yo en todos los llamados nunca he visto, y este es Pablo que dice, yo lo he llamado para que sea enriquecido. Yo lo he llamado para que sea prosperado. Yo lo he llamado para que sufra por causa de mi nombre. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Recuerda, el llamado no es algo que tú elegiste. Dios nos llama a cada uno de nosotros para poder serle útil a Él. Recuerda, somos herramientas, ¿sí? Si usted es martillo, ¿el Señor lo utilizará para aflojar un tornillo? No creo, ¿verdad? ¿Sí? Si usted es un serrucho, ¿lo utilizará para golpear la puerta? No creo, es para cortar, ¿verdad? Y es que cada ministerio tiene una función. El maestro, de sacarte la mugre, de hacerte ver tu error. El pastor, de alimentarte, de guiarte por las sendas del Padre. El evangelista, de traerte a los pies del Señor. El profeta, de marcarte lo que Dios quiere para ese tiempo en tu vida. Dice el Señor. Y el apóstol no es otro aquel que es enviado a las naciones hoy en día. Pues su apóstol significa enviado.
Y es aquel que puede cumplir estas 4 funciones, pero para la edificación de la iglesia. Acuérdense, todos los dones, todo lo que nosotros tenemos es para servir a Dios, no para servirnos de Dios. ¿Sí? Para servir a Dios, no para servirnos de Dios. Yo no puedo utilizar los dones que Dios me ha dado para enriquecerme yo mismo, o para malutilizar maldiciendo al otro, o para entorpecer el crecimiento del otro. Amados, tengamos mucho cuidado con el llamamiento. Ahora, ¿dónde está usted? ¿Es usted un Moisés o un Pablo? Yo creo que usted desearía ser Pablo, ¿verdad? Entonces, para ser llamado como un Pablo y para que tú le puedas decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Empecemos a tener esa relación con Dios. Conozcámoslo más. A mí me gustaría que me llamen a medianoche y me digan, pastor, ¿qué pasa? Estuve leyendo tal libro. Dígame, no entiendo. ¿Qué significa tal cosa? Entonces yo bloqueo su llamada la próxima vez. No podría hacerlo. Porque ¿sabe qué? Como dice el Señor, no, estamos para servir al otro. Estamos para ministrar, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Y en mi caso, me sería de imperiosa necesidad tener que ayudarlos a ustedes a crecer, ¿verdad? Porque así tenemos que ser los siervos de Dios. Usted y yo, no hay diferencia. Usted es rubio, yo soy morocho. Usted tiene pelo, yo soy pelado. Pero ante los ojos de Dios, somos igualmente de bellos y hermosos. Y somos piedras preciosas para enriquecer el reino de Dios. Amén. 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 La semana que viene vamos a poder ver otros puntos sobre esto del llamado. ¿Quiere saber algo? Si a usted todavía no le quedó claro y dice, no, pero aún así yo me siento mal, no me siento digno. Adán era un descuidado, por eso pecó Eva. ¿Sí? Abraham era desobediente y dadivoso. Ahora, ¿era dadivoso? Y me dicen, ¿y eso es un defecto? Sí. Porque le dio a su sobrino lo que no le correspondía. Se llevó a la gente que no correspondía. O sea que no, dadivoso mal. Isaac era un niño mimado. Jacob era un tramposo. Rahab era una prostituta. Moisés era un impulsivo. De ahí que mató al egipcio. Ruth ni siquiera era del pueblo de Dios. Era una moabita. Era una sacrílega. Pedro, ese era un bruto. Impulsivo, agresivo, peleandero. Pablo era un fanático religioso. Judas era un ambicioso. David era sanguinario. Por eso no pudo construir el templo. Porque Dios le dijo, tienes mucha sangre en tus manos. Salomón, como buen rey, un gran mujeriego a pesar de ser sabio. Parece que en eso le faltó sabiduría, ¿verdad? Tuvo más de 900 mujeres. Yo digo, y detrás 900 sueras. ¡Wow! ¡Qué carácter de Salomón!, ¿verdad? Elías, un miedoso. Israel, un rebelde. José, un soberbio. Gedeón, un desconfiado. Y si seguimos buscando personajes, todos tenían diferentes características negativas. Ahora no sé si tú te identificaste con uno de ellos, pero aún así Dios los utilizó. Aún así Dios los llamó. Así es que si tú
te sientes indigna de ser llamada y crees que jamás te va a llamar Dios, yo te quiero decir, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te llame. Pero que tu respuesta no sea, ¿quién eres tú? Yo no puedo hablar. ¿A nombre de quién iré? Si no sea una sola respuesta, como la de Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aquí estoy. Y pueda decir, vamos, Señor. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Amén. Amén. Señor Padre amado, que esta mañana, Señor, sea el inicio de una nueva relación de tu pueblo contigo. Que empecemos a conocerte más, Señor. Pero así como cuando llamaste a tu profeta, él no te entendía, Señor. Dormía a los pies de tu templo, Señor. Samuel, Samuel. Yo no te entendía. Y sabes qué, Señor, nosotros estamos así muchas veces. Venimos a la iglesia como Samuel, que vivía en el templo, al borde de tus atrios, Señor. Pero cuando tú lo llamaste, él no sabía. Hoy, Señor, vuélveme en tu sacerdote Elí. Y te digo a ti, Samuelito, a ti, hija Samuela, cuando escuches la próxima vez tu nombre, tú le puedes decir, Señor, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Que nuestra voz se levante todos los días, después de tener ese momento de intimidad contigo, tener ese momento de silencio y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha, para poder cumplir tu llamado, para poder hacer tu voluntad. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por utilizarnos y por permitirnos cumplir tu llamado, Señor. Gracias por tus hijos, porque ellos también hoy cumplieron tu llamado. Por eso están acá en tu iglesia. Por eso están acá en tu casa. Porque escucharon tu voz, que tú le dijiste, tienes que ir a la iglesia. Es un tiempo para que tú crezcas. Gracias, papito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo. Amén.